Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un invitado muy especial y una conversación que estoy seguro va a resonar en muchos de ustedes. Vamos a sumergirnos en un tema que nos toca a todos, algo que todos buscamos, experimentamos y a veces también nos da un poco de misterio, el amor. Y hoy tenemos el privilegio de escuchar la definición de amor de una persona que ha cautivado a millones con su carisma y talento, el señor Can Yaman. ¿Alguna vez se han preguntado qué significa realmente el amor para alguien que parece tenerlo todo? Pues hoy lo vamos a descubrir. Así que si están listos para una dosis de inspiración y reflexión, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, recuerden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho, así no se pierden ninguna de nuestras charlas y entrevistas exclusivas. Can Yaman, un nombre que evoca una mezcla de galanura, éxito y un encanto innegable. Ha conquistado pantallas, ha protagonizado exitosas telenovelas y películas, y su vida, tanto profesional como personal, es a menudo objeto de interés mediático. Su presencia en la pantalla chica ha sido sinónimo de dramas apasionantes y personajes carismáticos que han conquistado el corazón de audiencias en todo el mundo. Desde sus inicios ha demostrado una capacidad innata para conectar con el público, entregando interpretaciones que van más allá de la mera actuación, imbuyendo a sus personajes de una profundidad y autenticidad que los hacen inolvidables. Pero más allá de las cámaras, de los aplausos y de los titulares, ¿qué hay en el corazón de este actor? ¿Cuál es su perspectiva sobre el sentimiento más universal y, a la vez, más complejo que existe? Hoy, a través de sus propias palabras, vamos a desentrañar su definición de amor. Y es que, piénsenlo, todos tenemos nuestra propia idea de lo que es el amor, ¿verdad? Para algunos es una pasión desenfrenada, un torbellino de emociones que lo consume todo. Para otros es una calma reconfortante, una presencia serena que se convierte en el ancla de la vida. Puede ser un compromiso profundo y duradero, forjado en la confianza y el respeto mutuo. Puede ser una amistad que con el tiempo y la cercanía, florece en algo más profundo e íntimo. O incluso, y no menos importante, ese amor propio que tanto nos cuesta cultivar en medio de las exigencias del día a día. El amor se manifiesta de tantas formas y cada una de ellas es válida, única y poderosa. Sin embargo, cuando hablamos de figuras públicas, a menudo nos quedamos atrapados en la superficie, admirando su éxito, su belleza, su estilo de vida, sin ahondar en lo que realmente los mueve. Hoy, queremos ir un poco más allá. Queremos entender qué hay en el corazón de Can Yaman, qué valora en sus relaciones, y cómo él mismo conceptualiza este sentimiento que, sin duda, mueve el mundo. Imaginen por un momento sentados frente a él, escuchando atentamente cada una de sus palabras. ¿Qué clase de respuesta esperan? ¿Algo sacado de un cuento de hadas, romántico y etéreo? ¿O quizás algo más pragmático y terrenal, anclado en la realidad de las relaciones humanas? La belleza de esta conversación radica precisamente en la posibilidad de sorprendernos, de descubrir facetas inesperadas de una persona que admiramos por su talento y presencia. Can Yaman, con su experiencia de vida, su recorrido artístico que lo ha llevado por diversos escenarios y culturas, y su constante interacción con un público global, tiene una visión que seguramente ha ido evolucionando y madurando con el tiempo. Él mismo, a través de diversas entrevistas a lo largo de su carrera y de sus publicaciones en redes sociales, ha ido dejando entrever algunas pistas sobre sus pensamientos más profundos. No se trata solo de la fama o el reconocimiento que ha cosechado. Habla con frecuencia sobre valores fundamentales, sobre la importancia de la conexión humana genuina, sobre la autenticidad como piedra angular de cualquier relación significativa. Y cuando se le pregunta directamente por el amor, su respuesta rara vez es automática o superficial. Hay una pausa, un instante de profunda reflexión que nos invita a pensar junto a él, a sintonizar con su proceso interno. Para Can Yaman, el amor no es algo estático, algo que se encuentra de repente y se da por sentado. Lo describe más bien como un proceso dinámico, un camino en constante construcción. No se trata de la búsqueda infructuosa de la persona perfecta, ese ideal inalcanzable que a menudo nos frustra, sino de amar profundamente a la persona que se tiene al lado, con todas sus virtudes y sus inevitables imperfecciones. Él enfatiza la importancia de la compatibilidad, sí, esa chispa inicial que nos atrae, pero sobre todo, subraya la relevancia crucial de la comunicación abierta y honesta y del entendimiento mutuo, esa capacidad de ver el mundo a través de los ojos del otro. Es como construir una casa sólida, ladrillo a ladrillo con cimientos que resistan el paso del té.
tiempo y un techo que ofrezca refugio y seguridad ante las inclemencias de la vida. Una de las ideas clave que él comparte y que resuena con una sabiduría conmovedora es que el amor verdadero implica una aceptación radical. Aceptar al otro tal y como es con su historia, sus manías, sus fortalezas y sus debilidades, sin intentar cambiarlo, sin imponer nuestras propias expectativas ni moldearlo a nuestro antojo. Esto, que suena tan simple en teoría, es en realidad uno de los mayores desafíos que enfrentamos en cualquier tipo de relación. Solemos caer, casi sin darnos cuenta, en la trampa de querer perfeccionar a la persona que amamos, de moldearla para que encaje en nuestra visión idealizada, olvidando que su individualidad, sus particularidades, son precisamente lo que la hace única, valiosa y digna de ser amada. Kahneman parece tener muy claro que el respeto profundo por la identidad del otro es un pilar fundamental e insustituible. Además de la aceptación, otro concepto que brilla con luz propia en su definición de amor es la complicidad. El amor para él es también esa chispa intangible, esa conexión especial que se crea cuando dos personas se entienden casi sin necesidad de pronunciar palabra alguna. Es la capacidad de compartir risas, sueños, miedos y la certeza absoluta de tener a alguien a tu lado que te comprende, te valida y te apoya incondicionalmente. Es ese sentimiento de equipo, de saber que no estás solo en la travesía de la vida, ni en los momentos de gloria ni en los de adversidad. Es esa red de seguridad emocional que nos permite desplegar nuestras alas y explorar el mundo con la confianza de tener un refugio al cual volver. Y no podemos, por supuesto, olvidarnos de la pasión. Aunque él mismo reconoce con madurez que el amor es un ente vivo que evoluciona con el tiempo, y que la pasión inicial, ese arrebato de emociones, puede transformarse en otras formas de afecto más serenas y profundas, no la descarta en absoluto. La pasión, entendida no solo como el deseo físico sino como esa energía vital, esa fuerza que impulsa la relación, esa emoción que te hace sentir vivo, vibrante y profundamente conectado con el otro, es una parte integral y esencial. Es el combustible que aviva la llama, lo que mantiene viva la chispa que encendió la relación en sus inicios, y que la nutre a lo largo de los años, adaptándose a las diferentes etapas. Pero ¿qué sucede cuando esta definición de amor, tan cuidadosamente articulada, se traslada a la práctica, especialmente en la vida de una figura pública como Kahneman? Él, siendo una figura tan expuesta, también ha vivido el escrutinio constante de la prensa y del público en sus relaciones personales. Esto sin duda añade una capa de complejidad significativa. Él ha compartido abiertamente cómo la exposición mediática puede ser un desafío, cómo es importante proteger la intimidad y los sentimientos verdaderos de la vorágine superficial de la opinión pública. Su enfoque parece ser el de mantener un delicado equilibrio, disfrutando del cariño y el apoyo de sus fans, pero priorizando siempre la autenticidad y la solidez de sus vínculos personales más cercanos. Él no concibe el amor como un sacrificio, como una renuncia a la propia identidad, sino como un enriquecimiento mutuo. No se trata de anularse, sino de encontrar en el otro un espejo que te devuelve lo mejor de ti mismo, que te impulsa a crecer, a mejorar, a convertirte en una mejor persona. Es una reciprocidad constante, un dar y recibir equilibrado y armonioso. Un baile íntimo en el que ambos se mueven al mismo ritmo, respetando los espacios individuales y celebrando la belleza de los encuentros. Y algo que me parece particularmente inspirador y revelador de su perspectiva es que no limita el amor a la esfera de la pareja romántica. Si bien es cierto que la pregunta sobre el amor suele dirigirse, por naturaleza, hacia ese ámbito, Kahneman transmite con claridad y convicción la importancia vital de amar a la familia, a los amigos, e incluso, y de forma crucial, a uno mismo. El amor propio, ese que a menudo relegamos a un segundo plano en medio del ajetreo diario y las responsabilidades, es un cimiento esencial, la base sobre la que se construye la capacidad de amar a los demás de forma sana y equilibrada. Sin una sólida base de amor propio, tendemos a buscar en otros la validación y el afecto que nos faltan a nosotros mismos, creando dinámicas poco saludables y dependientes. Entonces, ¿cuál es la síntesis de esta profunda definición de amor según Kahneman? Podríamos decir que es una combinación alquímica de aceptación profunda y genuina, complicidad sincera y cómplice, pasión que nutre y energiza, respeto inquebrantable por la individualidad del otro, y un constante y consciente proceso de construcción y crecimiento conjunto. No es un destino al que se llega, sino un viaje que se emprende con ilusión y compromiso. No es una posesión, sino un compartir libre y generoso. Y sobre todo, es una experiencia transformadora y enriquecedora, que nos beneficia tanto a nivel individual como en la conexión compartida con nuestra pareja.
Él nos enseña, con la humildad de quien ha reflexionado sobre estos temas, que el amor verdadero no está exento de desafíos, de momentos difíciles, de dudas que pueden surgir en el camino. Pero la clave fundamental, la lección más valiosa, reside en cómo se afrontan esos momentos. Con un diálogo abierto y honesto, con paciencia infinita, con empatía profunda para ponernos en el lugar del otro, y con la firme y decidida convicción de que esa conexión especial vale la pena ser cuidada y defendida. No se trata de evitar los problemas, sino de desarrollar la habilidad de superarlos juntos, fortaleciendo el vínculo en el proceso. Su definición nos invita a despojarnos de las idealizaciones románticas y reales, esas expectativas que a menudo nos venden las películas y la literatura, y a abrazar el amor en su forma más auténtica, humana y tangible. Un amor que se construye día a día, con honestidad, con entrega desinteresada y con la voluntad compartida de crecer juntos, como individuos y como pareja. Un amor que nos permite ser vulnerables sin temor a ser juzgados o lastimados, y que al mismo tiempo, nos impulsa a ser la mejor versión de nosotros mismos, inspirados por el afecto y el apoyo mutuo. Y ahora, al reflexionar sobre todo esto, me doy cuenta de que su visión del amor no se aleja tanto de lo que muchos de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, deseamos y anhelamos. Buscamos esa conexión profunda que trasciende lo superficial, ese entendimiento mutuo que nos hace sentir vistos y comprendidos, esa persona con la que podamos ser completamente nosotros mismos, sin filtros ni máscaras, y sentirnos seguros y amparados. Can Yaman, a través de sus palabras, nos recuerda con elocuencia que estos son los pilares fundamentales sobre los que se edifica un amor duradero, significativo y verdaderamente pleno. Para finalizar, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta reflexión tan íntima y especial. Ha sido un verdadero placer poder compartir con ustedes la visión de Can Yaman sobre el amor, un tema que nos toca a todos de cerca. Espero de corazón que estas palabras les hayan inspirado, les hayan hecho detenerse a pensar, y quizás, solo quizás, les hayan ofrecido una nueva perspectiva sobre este sentimiento tan maravilloso y a la vez tan complejo que llamamos amor. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les ha parecido la definición de Can Yaman? ¿Se sienten identificados con sus palabras? ¿Cómo definirían ustedes el amor en sus propias vidas? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos, que compartan sus experiencias y que conversemos juntos sobre este tema tan apasionante que nos une a todos. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle a me gusta, para que sepamos que les ha gustado y nos animemos a seguir trayéndoles contenidos similares. Compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan inspirarse y reflexionar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuros vídeos llenos de entrevistas, reflexiones y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte para todos.